escuchan? Hola, ¿qué tal, Mauricio? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes a ¿Qué todos. tal, compañeras y compañeros? Buenas tardes. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en ocasión de esta reunión. Saludo a todas y a todos, personal del Tribunal de Justicia Administrativa. Te damos la más cordial bienvenida, estimado Mauricio, y es un honor darles la bienvenida a esta conferencia titulada Competencia Reglamentaria Municipal y Justicia Administrativa. Análisis del amparo directo en revisión 6.987, diagonal 2024. Expreso mi agradecimiento y reconocimiento a las autoridades que hoy nos acompañan. Magistrado maestro Francisco Carlos Galicia Morales, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, quien por compromisos de agenda no puede estar presente, pero te manda agradecer, estimado licenciado Mauricio Tapia, a nuestra magistrada, la doctora Lucila Ayala de Moreski, magistrada propietaria de Sala Superior. Bienvenida, doctora. Al maestro Leobardo Gallardo Beltrán, magistrado propietario de Sala Superior. Bienvenido, maestro. Y, por supuesto, a nuestro exponente, el licenciado Mauricio Tapia Maltos, coordinador de la ponencia de la señora ministra Yasmín Esquivel Moza, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para dar inicio formal a este evento, cedo el uso de la palabra a la magistrada propietaria de Sala Superior, doctora Lucila Ayala de Moreski. Muchas gracias, doctora. Gracias, maestro Jesús Armando Sánchez Vargas. Y gracias al licenciado Mauricio Tapia Maltos por haber aceptado nuestra invitación. Es un honor para nosotros que gente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya aceptado la invitación para disertar sobre el tema Competencia Reglamentaria Municipal y Justicia Administrativa, análisis del amparo directo en revisión 6987-24. Saludo con mucho cariño y respeto a mis compañeros magistrados, maestro Francisco Carlos Galicia Morales, presidente de este tribunal, y al maestro Leobardo Gallardo Beltrán, magistrado propietario de Sala Superior, quienes nos acompañan, y el magistrado Galicia desde lejitas, pero también está presente, así como al personal que nos brinda la atención de estar en esta interesante plática que seguramente nos impartirá el licenciado Tapia. El licenciado Mauricio Tapia Maltos es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con un promedio, fíjense ustedes, de 9.68, que eso es en la UNAM, eso es una proeza, ¿no? Lo felicito desde ahorita porque eso nos dice mucho de usted. Está en proceso aparte muy guapo. Está en proceso de obtención del grado de maestro en Derecho Constitucional con un promedio de 9.86, casi 10, que también es otra proeza en tratándose de la UNAM. En su carrera jurisdiccional, destacamos que se ha desempeñado como secretario auxiliar de acuerdos, secretario de Estudio y Cuenta y actualmente coordinador de la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Moza. Con estas conferencias, reafirmamos nuestro compromiso con la excelencia, la actualización constante y el estudio que nos fortalece como institución para brindar un servicio público de calidad en favor de los justiciables. Licenciado Tapia, gracias por estar aquí. Adelante, y es usted muy bienvenido en el estado de Sinaloa. Muchas gracias, magistrada. Muchas gracias, magistrada. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, magistrados también de la Sala Superior que nos acompañan. También al personal del Tribunal de Justicia Administrativa de Sinaloa, que me hace el honor tanto la invitación como también su tiempo por escucharme y estas reflexiones que haremos sobre un par de sentencias. La principal, como comentamos hace rato, el ADR 6987 del 24, y una muy novedosa, también del mismo tema, la 2400
de 2025, fallado apenas el 4 de junio pasado, tiene menos de un mes, ambos de este mismo tema regulatorio de distancia mínimas entre gasolineras. Ustedes recordarán hace unos años que hubo una reforma constitucional en el año 2013, en 2013-2014 en materia energética. Y esta reforma, entre otras cuestiones, pues reguló aspectos sobre todo, sí en materia de hidrocarburos, pero amplió, digamos, la posibilidad de que otros operadores u otros participantes del mercado se pudieran unir y pudieran comercializar hidrocarburos. A partir de ese momento hubo un boom de gasolineras y de estaciones de servicio. Ustedes probablemente verán ahora gasolineras no solo de Pemex, sino de otro tipo de empresas locales, internacionales, hay empresas regionales y de todo tipo. Y pues obviamente esto lleva a una regulación. ¿Qué regulación? Hay una regulación tanto en materia, digamos, de hidrocarburos energética, reservada a la Federación, pero hay otra especie de regulación que, por un lado, deriva de normas oficiales mexicanas sobre los estándares mínimos de seguridad industrial y los estándares para la conformación de estas estaciones de servicio, que hay tanto, digamos, gaseras de gas LP, licuado de petróleo, de gas natural y gasolineras de servicio, las que usamos en nuestros coches. Quienes tengan un coche como yo de gasolina, quien tenga uno eléctrico, bueno, pues lo conectará en su casa muy cómodamente, pero quienes no tengamos, vamos a la gasolina, a una estación de servicio y nos despachan ahí gasolina. Entonces, este asunto me parece muy relevante, es muy reciente. El primero lo fallamos apenas en mayo de este año, tiene un mes y medio que lo fallamos, y el segundo en junio del año pasado. Y les cuento más o menos el contexto. Es una persona con una estación de servicio. Esta estación de servicio tiene todos los permisos, tiene todos los, está operando y en funciones, y ve que muy cerca de su gasolinera, pues el ayuntamiento autorizó y expidió las licencias y permisos correspondientes para otra estación de servicio. ¿Ustedes qué pensarán? Bueno, pues, y también podré compartir la misma opinión, que bueno, hay mayor competencia, hay un mayor mercado, pues podrán competir estas dos estaciones de servicio por mejor calidad, por mejor producto, quién tiene mejor precio, quién vende aditivos, quién tiene tal vez una tienda de conveniencia en su gasolinera y demás. Pero pues hay también normas, sobre todo en materia de seguridad y de protección civil, que seguir. Hay un punto importante que vamos a ir desarrollando en un momento, y que les comentaba en la breve introducción, que las normas oficiales mexicanas nunca regularon la distancia mínima en gasolineras. Nosotros, cuando estudiamos aquí en la ponencia este asunto, vimos que una sugerencia por ahí del año 2016-2017 de COFECE era que se regulara vía norma oficial mexicana la distancia mínima entre gasolineras, por un tema nuevamente de competencia económica. Y sobre todo COFECE decía que se reserve la Federación y que la Federación diga si hay o no distancia mínima entre gasolineras. Al final, COFECE ya no avanzó, digamos, en las negociaciones, ya tampoco se metió mucho en el tema de competencia económica. La Secretaría de Energía ya había dado un cierto número de permisos a nuevos concesionarios gasolineros y se quedó, digamos, ahí. Sí se reguló el tema de gaseras, y en gaseras sí tenemos específicamente las normas oficiales mexicanas que regulan esta cuestión de seguridad industrial en estaciones de servicio, distancias entre tanques. Tal vez es mucho más riesgoso tener un tanque de gas que una cisterna con gasolina. Obviamente ambos son peligrosos y conllevan un riesgo. No estoy diciendo que las gasolineras no llevan un riesgo, por supuesto, es un hidrocarburo y es un material muy peligroso que de manejo. Sabemos que tal vez el del día a día, pues en nuestro tanque de gasolina, pues no va a explotar por ir nada más avanzando en el coche. Digamos, tiene su regulación, tiene su facilidad la gasolina frente al gas, entre otros aspectos. Entonces, aquí son dos particulares, específicamente dos gasolineras en el estado de Quintana Roo, que una ya estaba establecida, la otra le dan los permisos para operar y comienza a operar. Y pues esta persona dice, yo voy a acudir ante el contencioso administrativo local. Oye,
el municipio no debió haberle dado las licencias ni los permisos de funcionamiento a la segunda estación de servicio. Y un punto muy importante, ¿por qué? Porque el propio reglamento municipal dice que no se pueden dar estaciones de servicio en un radio de 500 metros. Es decir, si yo tengo una estación de servicio en un punto A, en un radio de 500 metros no se puede autorizar otra estación de servicio. En el caso concreto era muy curioso porque el radio eran 400, bueno, la distancia entre una y otra eran 480, 490 metros. Era muy poca la distancia que faltaban para estos 500 metros, pero se dijo no. El reglamento era muy claro, el reglamento municipal, y establecía 500 metros. Entonces, acuden a la sede contencioso administrativa, la sede contencioso administrativa dice, oye, tienen razón, hay un reglamento municipal, tu municipio de Solidaridad Quintana Roo no observaste tu propio reglamento y en consecuencia anulo las licencias de funcionamiento y los permisos correspondientes que te otorgué como estación de servicio. Bueno, a tu denunciante, a la otra estación, le anulo a la otra estación. Tú estás constituida, te vienen a instalar una estación nueva que no cuenta con esta distancia que establece la norma municipal y nulifico el acto. Obviamente esta estación de servicio que le notificaron los permisos, pues no se quedó con los brazos cruzados y promovió un juicio de amparo directo. En el juicio de amparo directo alega dos cosas, que esta norma es inconstitucional, el artículo 35, por invasión de esferas competenciales a la federación, específicamente la materia de hidrocarburos. Vean qué interesante es. A mí siempre me ha gustado el derecho administrativo, me parece una materia muy bonita porque es muy diversa. Como en el mismo derecho administrativo podemos ver, por un lado, un tema de mejora regulatoria o de regulación de seguridad industrial, y por otro lado nos están alegando un tema de competencia económica vinculado con hidrocarburos y una materia también que regula la federación, que son los propios hidrocarburos y la propia, digamos, comercialización, traslado, regulación de precios que hace la federación en materia de hidrocarburos. Entonces, pues vamos viendo pequeños argumentos o pequeñas aristas en este problema jurídico y cómo lo vamos a resolver. Entonces, por un lado tenemos seguridad industrial, por otro lado tenemos hidrocarburos, tenemos un tema de competencia económica que también se argumentó. Y finalmente se alega o se alegó también un tema de desarrollo urbano y territorial. Es decir, que el municipio no tenía competencia en materia de asentamientos humanos y desarrollo territorial para regular aspectos de estaciones de servicios, porque como los hidrocarburos es una materia reservada a la federación, ergo tampoco pueden regular aspectos de desarrollo territorial y asentamientos humanos, a pesar que hay una ley general, dice no, tampoco lo puede regular. Entonces, esto lo alega la estación de servicio. Digamos, estación de servicio 1, la que tenía la concesión original o el sitio original, estación de servicio 2, la nueva, que se puso en el perímetro de 480 y tantos metros, en el contencioso administrativo local, pierde la estación de servicio 2, la estación de servicio 2 se vuelve ahora el quejoso en el amparo directo, y en el amparo directo argumenta estas cuestiones, tanto temas competenciales por hidrocarburos como aspectos competenciales por desarrollo urbano. No olvidar el tema de seguridad industrial y protección civil, que eso se argumenta hasta la revisión. ¿Y qué dice el tribunal colegiado? Es una sentencia muy interesante. Nosotros aquí en la Corte, previo a este amparo directo en revisión, por ahí del 2009-2010, se analizó un tema más o menos similar al que vimos aquí en el amparo directo en revisión, pero tenía que ver con normas también, no tanto de distancia mínima, sino de regulación de protección civil de gasolineras. Y en 2019 tuvimos otras estaciones de servicio, pero tampoco, sí tenía que ver con aspectos propios de operación de estaciones de servicio, pero tampoco con distancias mínimas, sino de qué aspectos municipales pueden o no regular que incluyan a las estaciones de servicio. Es decir, el municipio como un órgano de administración libre en términos del 115 constitucional, pues tiene atribuciones en muchos aspectos. Entonces, ¿hasta qué punto el municipio puede normar o no
cuestiones propias de una estación de servicio. Suena muy sencillo. Ustedes dirán, bueno, pues que no está al lado de una escuela o que no está al lado de una zona de riesgo o una industria que pueda generar un tema, no sé, una tragedia. Probablemente lo pueda hacer, pero hay aspectos de que son propios de materia de hidrocarburos que la segunda sala en 2019, nosotros presenta aquí en la ponencia, dijimos, no, esos aspectos ya digamos de los tubos, la manera de descarga, obviamente el tema de precios y la regulación, pues son aspectos propios de la federación. Voy a tomar un poco de agua. Entonces, ¿qué hace el tribunal colegiado? El tribunal colegiado, al dar contestación a los conceptos de violación que hace valer en el amparo directo, primero dijo que sí, que este artículo 35, fracción sexta del reglamento urbano para estaciones de servicio y distribución de gasolina y combustibles líquidos del estado de Quintana Roo, pues era inconstitucional. ¿Por qué? Porque está invadiendo la esfera de la federación en materia de hidrocarburos. Es muy interesante porque el tribunal colegiado, con base en este precedente de la propia segunda sala de 2019, dijo, es que este reglamento va más enfocada a aspectos de que ya la norma oficial mexicana regula y aspectos técnicos de las gasolineras y aspectos técnicos que un municipio no puede, y mucho menos un estado puede meterse, son competencia exclusiva de la federación. Entre otras cuestiones, pues temas de riesgos, temas de habilidades, los permisos, los accesos, los riesgos que puede generar la estación de servicio y una serie de normas que, bueno, sí regula la norma oficial mexicana, pero no hay que olvidar un aspecto importante. ¿De qué trata este asunto? Distancia mínima entre estaciones de servicios en un municipio. Es decir, la norma oficial mexicana regula muchos aspectos y ahorita vamos a llegar ya en el estudio de fondo lo que vimos con la norma oficial mexicana. Entonces, en el tribunal colegiado me parece una sentencia, a pesar de que revocamos esa sentencia, les voy adelantando, es una buena sentencia, tiene argumentos sólidos, pero se olvida algo importante. El punto del asunto es distancia mínima de gasolineras, aspecto que, se los adelanto, la norma oficial mexicana en ninguno de los puntos tocaba. Este asunto pasó por primera vez en sala de discusión y cuando lo estábamos analizando y en una nueva reflexión dijimos, es que vemos la norma oficial, regula la distancia sí entre gaseras, pero no gasolineras. Entonces, este aspecto de gasolineras, consideramos que si la federación no lo reguló, pues se lo entregó a los estados y a los municipios para su regulación. Entonces, el tribunal colegiado dijo con el precedente de 2019 de la segunda sala que es inconstitucional porque prácticamente cualquier aspecto que toque y literal lo que diga la palabra hidrocarburo se vuelve competencia exclusiva de la federación. Y ustedes podrán decir, bueno, pues sí, todos los aspectos de hidrocarburos tienen que ser de la federación. Sin embargo, hay aspectos como del actual temas de protección civil o seguridad industrial o licencias, incluso de construcción de una estación de servicio, que no necesariamente, si bien puede estar vinculada a la materia de hidrocarburos, lo cierto es que en su propia naturaleza no están vinculadas con esa materia. Y por tanto, pues puede haber una materia concurrente o puede haber una materia reservada, tal vez no a la federación, sino a los estados o a los municipios, dependiendo, pues obviamente, el tema en concreto que estemos analizando. Recordemos, aquí es distancia mínima entre gasolineras. Entonces, aquí el tribunal colegiado dijo que este reglamento era inconstitucional porque implica una invasión de esferas competenciales del gobierno del Estado, dado que todo lo relativo a la industria de hidrocarburos es exclusiva competencia de la Federación. Y por tanto, como tomó una atribución en materia energética constitucional, la norma es inconstitucional. Eso concluye el tribunal colegiado. Entonces, aquí la empresa 2 gana en el colegiado. La que quería instalar su nueva estación de servicio gana en el colegiado. Y pues, obviamente, la empresa 1 no se iba a quedar de brazos cruzados. Y dijo, no, yo tengo que ir a la Corte. Este aspecto no lo ha analizado la Suprema Corte de Justicia. Y acude ante la Suprema Corte en amparo directo en revisión. Recordarán ustedes, y si no, se los comento, que la revisión en la Corte en amparo directo es excepcional. Es decir,
Tenemos un juicio de amparo indirecto que por su naturaleza tiene dos instancias, o es instancial. Tiene una instancia ante un juzgado y naturalmente la revisora, que es en un tribunal colegiado. Pero el directo no es así. El amparo directo únicamente, su instancia debe ser únicamente el tribunal colegiado y excepcionalmente la Corte en revisión. Y digo excepcionalmente porque es uno de los expedientes que mayor tramitamos aquí en la Suprema Corte. En la Suprema Corte, si al año entran 18,000 expedientes, 9,500 expedientes son amparos directos en revisión. Eso no significa que sean todos. Gran parte de ellos se desecha, un 80% se desecha, pero el resto sí se analiza por las salas de la Corte. Y a partir de septiembre se analizarán por el Pleno. Entonces, aquí la parte, digamos, la estación de servicio 1 interpone recurso de revisión en contra de esa sentencia y dice, no, el reglamento no es inconstitucional, esa sentencia está mal dictada. ¿Por qué? Porque esto no es una materia de hidrocarburos, sino que es una materia de desarrollo y de ordenamiento territorial y urbano que sí compete a los municipios. Si bien puede estar ligado en la materia de hidrocarburos por tratarse de una estación de servicio, lo cierto es que hay aspectos propios de la estación de servicio que no necesariamente tienen que ver con la comercialización o con la industria de hidrocarburos o con la materia energética, sino son normas propias de cada región o de cada municipio o de cada localidad donde se encuentra esa estación de servicio. Entonces, argumentó esta cuestión y sobre todo un tema de protección civil. De que tanto en materia de desarrollo urbano como en materia de protección civil, hay leyes generales que establecen la concurrencia de la federación con las entidades federativas y los municipios para poder normar estos aspectos regulatorios. Y ahora sí, ¿qué dijo la Corte? La Corte, la segunda sala, en estas dos sentencias, tanto la de mayo y la reiteración que hubo en junio de este año, las dos muy recientes, tiene casi 2 meses va a cumplir la 6987 del 24 y tiene prácticamente un mes de 2400 del 25. En estas dos sentencias, la Corte que analiza, primero, toda la materia de hidrocarburos, o sea, todo lo que tenga que ver con hidrocarburos, es realmente hidrocarburos y es competencia, ergo, es competencia de la Federación. La primera pregunta. Y segunda pregunta, si bien puede tener una materia de hidrocarburos, los aspectos de desarrollo urbano, territorial, asentamientos humanos, ¿hasta qué grado pueden también normar o pueden tener incidencia en aspectos regulatorios, como en el caso de estaciones de servicio? Sobre todo considerando, pues, tragedias que han ocurrido en este país con hidrocarburos. Es decir, el municipio hasta qué grado puede interferir o intervenir en la regulación de estos locales comerciales donde expenden gasolinas, para efecto de brindar protección también a la ciudadanía y a la población aledaña a ellos. Yo no me imagino si ponen 2 estaciones de servicio y una está enfrente de la otra y una explota y llega la otra, pues va a ser una gran tragedia. Entonces, uno va también, cuando construye este tipo de asuntos, pues pensando en la realidad. Y una realidad es, bueno, al menos en mi experiencia personal, creo peligroso si hay una cercanía de una estación de servicio y otra en una población. Tal vez en una carretera pues lo vemos muy común que hay en un lado y en otro, pero en la carretera no hay nada al lado. Pero en una ciudad, ¿qué pasa en una ciudad donde en una esquina hay una gasolina muy grande y en la acera de enfrente hay otra gasolinera muy grande? Pues esto se puede resultar en principio peligroso. ¿Por qué? Por el manejo de combustible, por el manejo de los gases, por el manejo, digamos, muchos aspectos que puede tener una estación de servicio más allá de la venta del propio combustible. Entonces dijimos, no tenemos precedentes. Los 2 precedentes, que era una controversia constitucional en 2009-2010, hablaba de aspectos de igual regulatorios de los municipios y era un tema meramente de hidrocarburos. Y el precedente de 2019 también era otra norma, pero no tenía que ver con distancias mínimas de gasolineras. Y en la investigación que hacemos en la ponencia, pues nos damos cuenta que ni siquiera la norma oficial mexicana, contrario a lo que dijo el colegiado, ni siquiera regulaba aspectos mínimos de distancias entre gasolineras. El colegiado, si mal no recuerdo, la norma 7.1 o 7.2, dice es que en esa norma está fijado que sí hay una regulación de distancias mínimas y, por tanto, es competencia exclusiva de la Federación. Y pues ya, me fui a la norma oficial
y uno lee la norma oficial y no refiere a distancias mínimas entre gasolineras, refiere a distancias mínimas en aspectos de medición en gaseras y distancias mínimas entre, digamos, entre tanques y entre tubos y ductos, pero no de gasolineras, son aspectos, a ver, si Pemex tiene un ducto aquí, pues no vas a poder poner una estación de servicio o un centro de riesgo cercano a él. Es lo que regula la norma oficial. Es decir, un tema de gasoductos, un tema de oleoductos, un tema de los ductos propios de petróleos mexicanos con los expendedores de gasolinas o con líneas de electricidad también, mencionaba la norma oficial mexicana. Entonces, al no tener un tema, primero, subsistía el tema de constitucionalidad, sí, había un planteamiento de interés excepcional, también no tenemos que tener la Suprema Corte de distancias mínimas de gasolineras y se admite obviamente la revisión, se admite por la presidencia y luego la sala, digamos, confirma la admisión porque no tenemos planteamiento. Aquí el problema jurídico es si este artículo 35, fracción sexta del Reglamento Urbano de Estaciones de Servicio, es o no constitucional al regular la distancia entre sí y las estaciones de servicio a la luz del artículo 27 constitucional. Y en el estudio de fondo, ¿qué decimos? Primero, no es, les leo la norma porque creo que con esto podemos tener un mejor contexto. Dice, reglamento urbano para estaciones de servicio para la distribución de gasolina y combustibles líquidos, producto de la refinación del petróleo del estado de Quintana Roo. Artículo 35. Por razones de riesgo y protección a los derechos humanos fundamentales, a la vida y a la salud de los residentes de asentamientos humanos, no se otorgará permiso alguno para estaciones de servicio, incluidas las de autoconsumo que pretendan instalarse, fracción sexta, en radios menores a 500 metros para protección y amortiguamiento con respecto al mismo radio de otra estación de servicio. Es decir, la norma tiene un par de lecturas. En una primera parte, un impedimento para otorgar permisos por un tema de vida y salud de residentes de asentamientos humanos. Y por otra parte, protección y amortiguamiento con otra estación de servicio. Entonces, yo les preguntaría que ustedes consideran que esto regula un aspecto de hidrocarburos o realmente, a pesar de que tenemos, digamos, una regulación que incide sobre una estación de servicio que claramente vende hidrocarburos, a la vez esto no refiere a una materia de hidrocarburos. No sé si alguien quiere opinar algo, si alguien quiera comentarme algo para poder después continuar. Así, magistrada. Bueno, me parece muy interesante su estudio sobre el tema que nos ocupa. Y aquí en Sinaloa, en nuestro tribunal, ya tuvimos asuntos muy similares hace algunos años que resolvimos un tema similar de distancia de los 500 metros y también, además de la gasolinera que estaba muy cerca, la que se iba a instalar, también había escuelas muy cercanas que tampoco se cumplían con los requisitos. Y resolvimos, fíjese que sin irnos a la distancia de la corte, nosotros resolvimos muy similar como lo hizo nuestro máximo tribunal. Es decir, que resolvimos que los asuntos de urbanismo, protección civil y desarrollo territorial, materias que es materia del ayuntamiento, de los ayuntamientos de las entidades federativas. Y como hay competencias concurrentes, pues resolvimos igual que en la Corte. Fíjese, afortunadamente, ya hace más de 10 años, ¿no? Resolvimos, yo creo que no le copiamos a futuro, ¿no? Pero, no. pero incluía la cuestión de las escuelas que no involucra precisamente el tema que nos ocupa, ¿no? Sí. Y resolvimos que efectivamente que el ordenamiento territorial y protección civil, así como la cuestión de los asuntos de urbanismo, protección civil y desarrollo territorial era competencia de los ayuntamientos, es decir, de los municipios, y así se quedó. Ya las personas involucradas ya no promovieron ni siquiera ante el colegiado el amparo directo, recurso de revisión, amparo directo, y pues menos se fueron a la corte, pero sí tuvimos esa experiencia y la hemos tenido en varias ocasiones. Sí, es importante porque
con esto nos damos cuenta de los aspectos que son propios de todas las entidades federativas, de que también ustedes en Sinaloa tuvieron un aspecto similar, tal vez no con la distancia mínima que habla la norma, pero sí con una escuela, que también es un centro, imagínense, con niños o con menores de edad que están en ese centro educativo y que puedan tener un riesgo por tener una escuela, una estación de servicio al lado. Entonces, sí es muy importante lo que usted menciona, magistrada, y de que no a veces podemos decir, es que gasolina, todo es hidrocarburos y todo es el sector energético, entonces todo es materia de la federación. No, puede haber aspectos técnicos, regulatorios, y por eso la importancia también de este asunto, de esta plática, que escapan de los aspectos de la materia energética o la materia de hidrocarburos y que sí pueden regular los municipios, como en el caso este reglamento. Sobre todo, y les leo la sentencia, por ejemplo, en la página 44, dice, debido a la estrecha relación que existe entre el desarrollo urbano, la protección del medio ambiente y la seguridad de la población, el reglamento se creó con la finalidad principal de establecer bases para la regulación urbanística de las asociaciones de servicio, prever directrices elementales en materia de seguridad de la población, prevención de riesgos, protección del entorno y fijar lineamientos básicos para la autorización del desarrollo, construcción y operación de estaciones de servicio en el estado de Quintana Roo. No es inconstitucional porque no versa sobre la materia de hidrocarburos en sí misma, sino sobre aspectos vinculados al ordenamiento urbano, la protección civil y el uso de suelo, los cuales, conforme al artículo 115, fracciones segunda y quinta de la Constitución, son competencia de los estados con base en su división territorial y su organización política y administrativa del municipio libre. Es decir, si bien pueden regular aspectos que están vinculados con hidrocarburos, con una estación de servicio como es el caso, lo cierto es que tiene un alcance mucho mayor, es decir, la preservación de la seguridad, por eso decía seguridad industrial, la protección civil, que al final tiene un beneficio mayor en cuanto a los pobladores o a los habitantes de los asentamientos humanos que son vecinos a estas estaciones de servicio. Yo recuerdo de niño, ahora ha sido hace unos 22 años, yo creo. Una pipa de Pemex en un eje vial aquí en la Ciudad de México dio vuelta, y el exceso de velocidad dio vuelta y se llevó a 4 casas, y esto era como a 3 cuadras de mi casa, y fueron a acercar hasta las 3 cuadras porque era entre los gases, entre la explosión, el derrame de carburo y demás, fue mucho el impacto que tuvo una pipa. Entonces yo no me quiero imaginar, yo de verdad toco madera, en una desgracia, una gasolinera puede ser mucho mayor el radio que puede tener. Y creemos que estas normas son buenas en cuanto puede decirse, sí, pueden impedir tal vez algo en la competencia económica en cuanto a que 500 metros una estación y la otra, y va a ganar, y dependiendo del punto del centro de población donde se localiza, puede ser entendible, pero también tenemos que ponderar que la seguridad, sobre todo en asentamientos humanos de gran concentración, como en el caso puede ser Cancún, pues tiene un mayor beneficio. Sí, licenciado Mauricio Tapia, solicita la palabra el magistrado de Sala Superior, Leobardo Gallardo. Adelante, magistrado, con mucho gusto. Mucho gusto, estimado. Pareciera que no lo iba a comentar, pero sí lo comentó ya al final. El tema de no tanto de dar mayor prioridad a lo que tiene mayor prioridad, ¿no? Exactamente. Cómo pretendiéramos juzgar algo respecto a economía, algo respecto de hidrocarburos, algo respecto a desarrollo, competencia regulatoria, cuando el artículo 35 a la lectura y a la separación que ustedes hacen en su primer apartado dice vida y salud de residentes, ¿no? Exactamente. Entonces, considero que hace bien la Corte al tomar pues mayor beneficio, ¿no? Como deberíamos de ser, como tener el mayor beneficio a quienes pues mejor lo ameritan, que en este caso sería el derecho a la vida y el derecho a la salud de los residentes, por encima inclusive si hubiera sido tema de hidrocarburos, por encima si hubiera sido competencia de materia federal por hidrocarburos, creo que debería de prevalecer, aunque sea una ley secundaria
por encima de una federal cuando se está discutiendo un tema de salud y un tema de vida, siendo tema constitucional, ¿no? Sí, por supuesto, incluso en el párrafo 72 de la sentencia se reitera esto, magistrado, que usted comenta, que sí es válido limitar constitucionalmente o este límite constitucional porque se busca alcanzar objetivos legítimos que dan un mayor beneficio a la sociedad. Dice, se busca alcanzar los objetivos legítimamente perseguidos para salvaguardar el bienestar general de la sociedad, en la medida que no se regula el uso, venta o distribución de hidrocarburos, pero que sí restringe la construcción y el funcionamiento de estaciones de servicio que no cuenten con la distancia de resguardo necesarias en aras de proteger el derecho de la integridad física y de urbanización de los habitantes de los estados y sus municipios. Por tanto, implica cierto grado de riesgo que se afecta a la sociedad y la restricción que se establece, consistente en la distancia de resguardo entre la ubicación de una gasolinera y otra, es una restricción válida que sí puede arreglar el Estado, conforme a su competencia concurrente al garantizar el derecho de la sociedad en materia de protección civil y asentamientos humanos. Es decir, la Corte está diciendo, bueno, el Estado no se está metiendo en precios o por dónde va a pasar el ducto o demás. Seguramente está diciendo un tema de seguridad en beneficio de su población. Y eso es muy importante porque al final lo que buscamos, creo que todos, es el beneficio de la sociedad y sobre todo una mejor convivencia armónica y sobre todo la preservación de la vida, que creo que es el bien jurídico tutelado más importante en el derecho. Entonces, únicamente ya para concluir y pasar a una ronda de preguntas y respuestas, la Corte revoca la sentencia del Tribunal Colegiado y dice que este artículo 35 es constitucional. Esto derivó en una jurisprudencia que ya aprobamos afortunadamente la semana pasada y que seguramente está próxima a publicarse en el Semanario Judicial de la Federación, que será la jurisprudencia 46 de 2025, de rubro distancia de protección y amortiguamiento entre gasolineras. Las disposiciones locales o municipales que regulan ese aspecto en materia de asentamientos humanos y protección civil son constitucionales. El criterio jurídico es muy breve. La segunda sala de la Corte determina que las disposiciones locales o municipales que regulan la distancia de protección y amortiguamiento entre gasolineras son constitucionales y como justificación, pues ponemos que las normas de referencia sí entran en una restricción orientada a la planeación y al desarrollo urbano y se sustentan en el interés público y la seguridad colectiva, sin que signifiquen una regulación de aspectos técnicos ni operativos en materia de hidrocarburos, que sí es competencia exclusiva de la Federación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como la operación de esas estaciones de servicio conlleva un grado de peligrosidad, requiere la imposición de medidas y de normas encaminadas a prevenir que se afecten los derechos de la sociedad. Al establecer una restricción de carácter urbanístico con fines preventivos y de seguridad, se inscribe en un marco de competencia de las propias autoridades y de las atribuciones que sí cuentan los estados y los municipios. Esta tesis ya estará, esperemos, no sé si este viernes o el siguiente, pero seguramente en breve ya la podrán ver ustedes publicando en el Semanario Judicial de la Federación y deriva del asunto que nos ocupa hoy. Por mi parte sería todo y dejo este espacio que nos queda para preguntas y respuestas. Muchas gracias, licenciado Mauricio Tapia Malto. Solicitó la palabra la doctora Lucila Ayala de Moresky. Adelante, magistrada. Gracias. Bueno, ha sido una lección escucharlo. Está el tema sumamente interesante y que es de nuestra competencia y como les decía, hemos tenido algunos asuntos y recuerdo el último que le comenté fue del municipio de Nabolato, Sinaloa, ¿no? En relación con la distancia de las escuelas, ¿no? ¿Qué nos deja esta resolución? ¿Qué nos deja su plática? Pues nos deja a nosotros, los juzgadores, a nuestros proyectistas, que cómo tenemos que tener cuidado en el análisis de un tema. La confusión que tuvo el colegiado, que sí nos pasa a todos y es cotidiano y por eso están ustedes, ¿no? Para resolver en última instancia. Leyó hidrocarburos y dijo competencia federal, ¿no? Pero no se fijó en el tema, que era el uso del suelo. Entonces es muy fácil que nos confundamos y nos deja mucha lección
y nos da muchas luces este tipo de resoluciones para que nosotros como juzgadores y nuestros proyectistas nos fijemos en estos puntos finos que son determinantes para llevar a cabo una resolución que sea conforme a derecho y no tengamos que perder o invertir tanto tiempo que te lleva a que un asunto llegue hasta la corte y lo resuelva la corte, que son varios años, ¿no? Entonces, me parece de suma relevancia y muy interesante porque esa lección nos da muchas luces para que nosotros nos fijemos en esos puntos finos y que no resolvamos cuando veamos así, a grosso modo, hidrocarburos o derechos humanos o lo que sea, ¿no? El tema que sea. Yo realmente me deja una lección muy interesante, de suma relevancia, muy alimentadora y sobre todo felicitarlo, licenciado Mauricio Tapia Maltos, por su extraordinaria disertación, que viniendo de un joven tan talentoso con usted, con ese promedio que casi es 10, que venido de la UNAM, pues nos dice por qué se lo sacó, ¿no? Felicitaciones por ello, de parte del presidente del tribunal y de parte de todos los magistrados, aquí mi compañero magistrado Gallardo, que es extraordinario compañero y extraordinario jurista, y sobre todo del personal del Tribunal de Justicia Administrativa, porque nos va a dar muchas luces para estar muy pendientes de esos temas y no confundirlos como lo hizo el colegiado, ¿no? Que lo vamos a seguir haciendo, ¿verdad? Porque pues obviamente en toda la historia de nuestro derecho a la actualidad se ha llevado a cabo, pero esto nos deja ese detalle, ¿no? De que estemos más pendientes y no nos confundamos cuando leamos un tema y creemos que ese tema se refiere únicamente al asunto principal y no a los aledaños. Sí. Entonces, pues muy agradecida, magistrado, espero que alguien más participe. Gracias, magistrada. Y sí, como usted menciona, lo importante a veces es, en este asunto, tal vez por un aspecto muy técnico de ver hidrocarburos, el colegio dijo, vamos por un aspecto competencial, pero a veces en una reflexión más profunda, como usted menciona, magistrada, podemos ir más allá y ver que las normas realmente son más benéficas o es más benéfico sostener, como en este caso, la constitucionalidad de la norma en cuanto a la seguridad que brinda también a la sociedad. Puede ser un aspecto competencial, es debatible, pero viendo también el aspecto regulatorio de la norma, vemos que incluso es preferible la preservación de la norma frente a un mero aspecto técnico competencial que al final vemos que ni siquiera regula aspectos, ni se mete tampoco en aspectos regulatorios de estaciones de servicio. Así es, licenciado. Gracias. Bueno, gracias, magistrado. Magistrado Leobardo Gallardo Beltrán, magistrado. ¿No hay alguien más que haya levantado la mano, Armando? A la vista aquí, magistrado, no parece así. Ok, pues hago mi comentario. Es, pues como ya lo comentaba la magistrada, su impartición de esta clase para nosotros es muy benéfica como pues resolutores también de la problemática de acá que nos presentan acá en Sinaloa, con un contexto nacional, porque resuelven a nivel nacional y queda de enseñanza a nuestros proyectistas, a nuestros coordinadores de proyectistas, nuestros auxiliares inclusive, de que se den una idea de que a como se resuelve en Quintana Roo, se resuelve aquí en Sinaloa. Ajá. Y resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con miras a buscar el bienestar social, el derecho a la vida. Sí tienen sus estándares muy bien definidos y que quede de enseñanza para nuestros proyectistas aquí de que seguir la misma línea, seguir siempre la misma línea del bienestar a la sociedad, bienestar a la gente, bienestar a la vida, a la salud, que es más importante que pues algún otro tema que pudiéramos decir económico o de algún otro índole, ¿no? Respetar y cuidar el derecho a la vida, como lo hace ustedes con la sentencia, creo que tiene mucha relevancia para nosotros y pues lo invito a nuestros proyectistas a siempre estar enfocados en cuidar esos aspectos, ver con ese sentido humanista, ver las sentencias con ese sentido humanista con el que ustedes las están viendo. Y eso es todo. Gracias. Licenciado Mauricio, gracias, magistrado. Por favor, de parte del presidente de este tribunal,
el maestro Francisco Carlos Galicia Morales, del magistrado Gallardo y de una servidora, darle las gracias, por favor, a la ministra Yasmín Esquivel Moza por haberle dado la oportunidad de que nos nutriera con este interesante tema, que es también tema nuestro y que realmente agradecemos profundamente, y a usted especialmente. No, con mucho gusto. Le hago llegar los saludos tanto del magistrado Leobardo, de usted, magistrada, y del magistrado presidente Galicia también. Con mucho gusto. Y para complementar lo que dijo ahorita, mencionó ahorita el magistrado Leobardo, un aspecto que hicimos de esta tesis es que la hicimos genérica, no la enfocamos en el estado de Quintana Roo, sino que ante la preocupación de que, y realmente pues la realidad social también de que otras entidades federativas puedan tener aspectos similares o regulatorias similares, lo que hizo la Corte fue una tesis genérica eliminando, digamos, la parte exclusiva de Quintana Roo, pero para que sirva a todo el país y para que todo el país pueda utilizar esta jurisprudencia, y en el sentido de que los municipios y las entidades federativas sí tienen la facultad para normar este tipo de aspectos en protección civil. Ya es un precedente, ¿verdad? Es un precedente obligatorio. La jurisprudencia se aprobó la semana pasada por la segunda sala. Debe estar saliendo este viernes o la próxima semana en el seminario judicial de la Federación. Muchísimas gracias. Si hay alguien más que desee hacer uso de la palabra, por favor, puede levantar su mano. Yo creo que ya no. Bueno, entonces agradecerle, estimado licenciado Mauricio Tapia Maltos, que desde la primera comunicación para este efecto aceptó compartirnos sus conocimientos en una conferencia dedicada en materia administrativa. Nuestro reconocimiento, licenciado, y muchísimas gracias a los magistrados de Sala Superior, al magistrado presidente, la doctora Lucila Ayala de Moresky, al magistrado Gallardo y a la magistrada Estefanía Peña, que estuvieron aquí presentes, y a todo el personal. Muchísimas gracias por haber estado, y muchísimas gracias, estimado licenciado. Le agradecemos mucho y tienen un reconocimiento de nuestra parte. Muchas gracias, magistrados, magistradas de la Sala Superior, el personal también agradecerle, y cuando gusten podemos hablar de cualquier tema en materia administrativa. Yo siempre encantado de compartir el conocimiento. La verdad lo disfruto mucho porque también nos sirve mucho como retroalimentación aquí en la Corte conocer los problemas y las problemáticas que pueden tener ya de forma local en cada una de las entidades federativas, y eso también nutre mucho. Felicidades por ese 986. Gracias, gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego, gracias, magistrado. Que pudiera ser presencial, nos manifestó el magistrado. Con mucho gusto. Pudiera ser presencial, entonces. Fantástico, y es muy bonito. He tenido la oportunidad de estar por ahí, es maravilloso Sinaloa. Pues bienvenido. Y Dios lo bendiga. Y gracias al asiento y feria fracción de personas que se conectan. Gracias al asiento, como 115 personas conectadas hace rato. Gracias nuevamente. Gracias. Muchos saludos a todos. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias.